Hermanos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Voy a pedirles una cosita. Si se pueden meter más al centro, los que están allá afuera, los que de este lado, si se pueden meter más al centro, porque vamos a esperar a otro grupo y primeramente Dios llegan más gente y puedan y ustedes quieren tener el mejor lugar, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer eso y vamos a también a ponernos de pie en lo que nos movemos. Y quiero empezar con una oración para poner este servicio en las manos del Señor. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y porque nos permites llegar a este lugar, porque has sido con nosotros durante este tiempo, Señor, en nuestra salud, Señor, nuestro cada día, Señor. Tú provees para todo lo que necesitamos, nos das vida, Señor, nos das todo lo que necesitamos, Padre, y te alabamos por esto. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que seas tú el que guíe este servicio, que guíe la alabanza, Señor, que guíes el mensaje y que tu mensaje, Señor, nos toque y nos alimente, Señor, y tengamos aún más hambre de Él cuando salgamos de este lugar para esperar ansioso venir para la próxima semana. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están aquí para deleitarse? ¿Cuántos han venido para deleitarse? Entonces vamos a alabar al Señor. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate del Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y te dará. Espera solo en Él.
Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Este lloro por canción, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la nación se levanta, delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice por su pueblo. Cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Bienvenidos todos a Willow Ridge. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Nadie? ¿Todos somos de casa? Ok. Bueno, pues los anuncios son los iguales de la semana pasada. Tenemos este servicio a la 1:30. Por favor, si están viéndonos en línea, si pueden compartir el video y decirnos de dónde nos ven. Y los que estamos aquí también, los miércoles tenemos el estudio bíblico a las 7 de la noche. Se pueden sintonizar ahí, escribir sus peticiones, sus gratitudes y decirnos también dónde nos ven. Compartir el video para que sus amigos y sus familiares lo vean y así podamos llegar más lejos con la palabra de Dios. Amén. Hay muchas personas que nos faltan hoy, pero vamos a estar orando por ellos, por su salud y para que todos los que estamos aquí estemos bien también de salud, para que Dios nos siga cuidando. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por las ofrendas que se han levantado hoy y continuamos con nuestro servicio. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que vengamos a este lugar y que podamos
compartir, Señor, de un momento especial en el que te alabamos, Señor, como congregación, como iglesia que somos, como hijos tuyos, Padre. Y te alabamos, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Una de esas cosas, Señor, es que nos provees cada día, Señor, cada semana, todas las necesidades que necesitamos, Señor, todo lo que nosotros tenemos, nuestros deberes, Señor. Tú los provees, Señor, tú los satisfaces, Señor, y no te podemos decir gracias suficientemente para que expresemos lo que sentimos por lo que haces por nosotros, Señor. Y lo que podemos hacer, Señor, esperamos que te agrade. Te pido, Señor, que lo bendigas, Señor, que sea de gran uso para este ministerio, para otros ministerios allá afuera, y que seas tú bendiciendo a aquel hermano que da alegremente y proveyendo a aquel hermano que no tiene para dar, Padre. Te pedimos, Señor, que todo lo que esta iglesia levante, Señor, sea en tu nombre, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. Y te damos las gracias por esto, en el nombre de tu Hijo Santo Cristo Jesús. Amén. Destello de tu gloria, un minuto nada, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor,
un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu amor. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Hambre de ti. Hambre de ti, Señor. hambre que duele. Que pagaste, la forma en que tú brillaste, que me hace entregarme.
Padre Santo, te damos las gracias por lo bueno que eres con nosotros, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Porque antes de que nosotros nos entregáramos a ti, Señor, muchísimo antes tú te entregaste por nosotros, Señor. Y nuestro deseo, Señor, en esta vida, queremos que sea entregarnos cada día, Señor, a cada hora, a cada momento, en cada segundo de nuestras vidas, Señor, entregarnos a ti, ante tu presencia, Señor, ante tus pies. Danos las fuerzas, Señor, para que en este mundo, Señor, que nos lleva, Señor, a tantos lugares, que no olvidemos, Señor, que tú siempre vas con nosotros y nosotros deberemos siempre ir contigo, Señor, de la mano, haciendo todo lo que te agrada, Señor, y todo lo que te glorifica. Te pido, Señor, que seas con este mensaje, con nuestras vidas espirituales, Señor, con los presentes y los que nos ven en línea, y que seas tú con el pastor, y que el mensaje sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Abran sus Biblias al Evangelio de San Juan, versículo 17. Hoy vamos a usar nuestra Biblia como cada domingo, así que por favor, tomen su Biblia y estén listos para tomar notas. Estos estudios son muy importantes. Bienvenidos los que nos visitan, qué gusto que estén con nosotros y les invitamos para que nos vuelvan a acompañar. Aprovecho para darle mi más profundo pésame a nuestra hermana María, que su hermano partió no sé cuándo, el lunes partió. Bueno, qué triste, ¿verdad? Esta epidemia pues cobró una víctima más. Hay que cuidarse, y también damos nuestro pésame con cariño también a el hermano Isidro. Me acaban de informar también que su cuñada también partió, no sé las causas, pero me acaban de informar ahorita y queremos decirles a ustedes dos que estamos con ustedes y que vamos a orar por sus familiares y por ustedes. Y la importancia, hermanos, para todos de testificar de Jesucristo. Cuando nos den una noticia nos va a doler, pero nos va a confortar mucho si estamos seguros que ellos tomaron una decisión. Vamos a ir al Señor y orar por nuestros hermanos pidiendo fortaleza. Señor, te damos la honra y la gloria. Tú eres la vida, eres el antídoto contra la muerte y la condenación eterna. Te damos gracias por haber venido para salvarnos, porque nadie de este mundo, Señor, escapará de la sentencia que es la paga del pecado, la muerte. Pero cuando te tenemos a ti, Señor, la muerte se convierte en ganancia. La muerte, que nadie la podía derrotar, ha sido derrotada por el sacrificio, Padre, de tu Hijo Jesucristo. Lamentamos las noticias que recibimos de nuestra hermana María, su hermano que partió, al igual que el hermano Isidro, su cuñada. Yo te pido por los familiares de ambos y por ellos mismos que les bendigas, que seas con ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo, como precioso consolador, pueda confortar los corazones, traer consuelos a las almas y, lo más importante, traer la salvación a los que no la tienen, Señor. Ahora te suplicamos que hayas recibido la adoración que te hemos rendido y en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda la verdad. Bendice a los que están enfermos de nuestra congregación. Esta semana se reportaron varios enfermos. Te suplicamos que seas con ellos y que pronto se recuperen y que sea leve. Para tu honra y gloria los ponemos en tus manos. Bendice este mensaje, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, dice el versículo 3. Yo le pregunto, antes de leer, hago una pregunta.
¿qué tanto conoce usted de Jesús? ¿Qué tanto conoce usted de Jesucristo? Esa es la clave. No todas las religiones, muy conocidos de nosotros, muchas religiones, no es el mismo Jesús que la Biblia proclama. Pero ¿saben qué es lo que me preocupa, hermanos? Que esas sectas puedan venir con alguno de ustedes y les hagan dudar acerca del verdadero Jesús y en su lugar les presenten al falso Jesús. Hay un Jesús falso, hay un espíritu falso, hay apóstoles falsos, hay un evangelio falso. Y la Biblia dice que esto no es maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué tanto conoces de Jesús? ¿Lo conoces lo suficiente como para que sea tu Salvador? ¿O qué tanto conoces de Él? Si fallamos, si nos equivocamos en conocer bien quién es Jesús, tristemente, debajo de nuestros pies se abriría el mismo infierno. Pero si nosotros conocemos bien quién es Jesús, entonces el mismo Jesucristo nos llevará a su gloria. Dice el versículo 3 del capítulo 17 de San Juan: y esta es la vida eterna. Está orando a su Padre. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, número 2, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo, noten, nos habla de dos personas diferentes. El falso Jesús que presentan los unicitarios, el falso Jesús no lo diferencian del Padre, lo confunden. Primer error. Segundo terrible error es que el falso Jesús de los unicitarios no tiene existencia eterna. ¿Escuchó eso? No tiene existencia eterna. El falso Jesús que ellos predican, dicen que empezó cuando en el vientre de María empezó la vida humana de Jesús. Ahí empezó Él, que antes no existía. Esos dos errores, este versículo los echa a tierra y es la palabra de Dios. Porque el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. A ti. Esta es una persona, tú. Es la segunda persona del singular, tú o a ti. El único Dios verdadero. Luego dice, ¿y a quién más? A Jesucristo. Son dos personas diferentes. El Jesús de la Biblia, hermanos. El verdadero Jesús que murió en el Calvario es diferente al Padre. Que te conozcan a ti, el Padre, y a tu Hijo, a Jesucristo, que soy yo, decía Jesús, porque Él era el que hablaba. Y luego el mismo versículo garantiza, asegura que Jesucristo tenía preexistencia antes de nacer. Porque dice, y a Jesucristo, ¿qué más sigue? A quien has enviado, Dios lo envió desde el cielo. El falso Jesús, ellos niegan que existió y que fue enviado del cielo. Es absurdo. Por eso la pregunta es, ¿qué tanto conoces tú de Jesús? Porque si fallas en conocer a Jesús, no tienes la vida eterna. Si en su lugar conoces a un falso Jesús, entonces la persona está perdida. La importancia de conocer la palabra de Dios, entenderla, y cuando vengan, como profetizaba Pablo en Mateo, en 2 Timoteo 4, que en los postreros tiempos
Algunos apostatarán de la fe. Apostatar es regresarse al error. Y luego dice, ¿por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo eso ya está presente. Y yo doy gracias a Dios por usted que está aquí, que abre su Biblia y que está dispuesto a aprender y conocer al verdadero Jesús. El título de este mensaje es Declaraciones que describen a Jesucristo de manera absoluta. La Biblia nos habla de manera absoluta quién es Jesús. Juan 1:1, por favor. Regrésense al capítulo 1 de este mismo libro. Y en Juan 1:1 dice, ¿quieren leerlo conmigo? Léanlo fuerte. El 1 y el 2. Y al leerlo, hágase una pregunta y va a encontrar la respuesta aquí. Dos preguntas. La primera pregunta es, ¿el Hijo tenía existencia eterna? Este versículo no lo va a responder, al igual que ya no lo respondió el capítulo 17. La otra pregunta es, ¿el Hijo es diferente al Padre? Este versículo también nos va a dar la respuesta. Vamos a leerlo fuerte, por favor, todos. Versículo 1 y 2. Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Tiene existencia eterna Jesús? La palabra verbo aquí, ¿cómo está escrito? Con mayúscula. Se refiere a Jesucristo. Se refiere a Jesucristo. La palabra original para verbo es la palabra logos y se traduce al español como palabra o como verbo. Cualquiera de esas dos traducciones está perfecta. Palabra o verbo, la palabra griega original es logos. En el principio el logos o la palabra o el verbo que se refiere a Jesucristo, porque miren lo que dice el versículo 14. Vean lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo, ¿qué cosa? Fue hecho carne. Por eso se refiere a Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Vamos a hablar entonces de declaraciones que describen de manera absoluta quién es Jesús. La palabra absoluto, todo lo que nosotros hacemos en este mundo, hermanos, se clasifica en dos. O son cosas relativas o son cosas absolutas. Absoluto significa total. Relativo significa que contiene otras cosas, que no es absoluto, que no es 100% aquello de que se dice, tiene otras cosas. Por ejemplo, ahí les va un pequeño ejemplo. Si yo digo, el agua no tiene sabor, ¿esa es una declaración absoluta o relativa? Si yo digo el agua, y ya me dio sed, gracias hermano por ponerme mi agüita aquí. Estuve cantando, me emocioné bien bonito, preciosa alabanza. Canto mucho, luego me falta gas aquí para seguir. Bueno, entonces, si yo digo el agua no tiene sabor, ¿eso es relativo o es absoluto? Bueno, la respuesta es que es absoluto. No tiene absolutamente nada de sabor. La química lo define que el agua es incoloro, que no tiene color, inodoro, que no tiene olor, e insípido, que no tiene sabor. Entonces, químicamente hablando, el agua de manera absoluta no tiene sabor y no tiene olor,
y no tiene color. 3 cosas. Segundo ejemplo, los osos polares son blancos. ¿Eso es absoluto o eso es relativo? ¿Qué diríamos? ¿Los osos polares son blancos o son negros? ¿La declaración son blancos es absoluta o la declaración es relativo? ¿Saben? Los osos polares son negros, no son blancos. Lo que es blanco es el pelaje que es transparente y refleja en la nieve refleja y se ven blancos. Pero los osos polares, rásquenle con un rastrillo y su piel es negra. Entonces, si yo digo los osos polares son blancos, la respuesta es una declaración relativa, porque tienen blanco en la piel, en el pelaje, pero son negros. Entonces no es una declaración absoluta. Pero si yo digo el agua no tiene sabor, eso es absoluto, completamente verdadero en todo. Yo quiero hablar de declaraciones que hace la Biblia de manera absoluta, total, no relativa, sino total, acerca del Señor Jesucristo. Veamos entonces, en primer lugar, las declaraciones absolutas que describen al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 1 del Evangelio que estamos leyendo: en el principio. ¿Cuándo fue el principio? Esto es eterno. En la eternidad, en el principio, ¿saben qué? Está hablando de Jesús. Y dice que en el principio, ¿qué más? ¿Qué dice? Era el verbo. La palabra era es el verbo ser. Se traduce como ser o estar. Vamos a suponer que de esta manera, de aquí a acá, véanme acá, vamos a suponer que aquí es ese principio. No sabemos cuándo fue. Aquí estaba el principio. Muy bien. Dice la Biblia, y nosotros estamos ya casi al final, donde Cristo va a venir por segunda vez. En el principio era, pero el verbo ser se traduce como ser o estar. En el principio era o estaba. ¿Quién? ¿Quién? El verbo. O sea que Jesús tiene existencia eterna. Pero hay que notar esto. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo, y también los unicitarios dicen que Jesucristo Dios lo creó. Que Jesucristo es creado. Miren lo que dice este versículo, analícenlo bien. La pregunta es, dice este versículo que en el principio Jesús empezó. ¿Dice eso? ¿Así lo dice? Si viene un unicitario y les engaña con todo eso. Mírenme, la Biblia dice así, que cuando empezó las cosas desde el principio, Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no forman parte del tiempo, del principio. Cuando empezó el principio, Él ya estaba. ¿Ahora sí lo entendió? En el principio era el verbo, ya estaba el verbo, ser o estar. No dice que en el principio empezó el verbo, porque Jesucristo no fue creado. Sino que en el principio, cuando empezó el tiempo, Él ya estaba presente antes del tiempo. ¿Ahora sí lo entendió? En el principio ya el verbo estaba. Es como si yo dijera, cuando ustedes llegaron, yo ya aquí estaba. ¿Qué significa eso? ¿Que yo llegué al momento que ustedes llegaron? No. Que cuando ustedes llegaron, yo ya estaba. Cuando el tiempo llegó, Cristo ya estaba. ¿Ahora sí entiende? Entonces, declara de manera absoluta
consta que Jesús es eterno, que el Cristo eterno vivía con su Padre en la eternidad. En el principio era el Verbo. En el principio estaba el Verbo. Si ven el capítulo 8, vayan en este mismo libro, en el capítulo 8, y mire lo que dice el versículo 51 al 59. Dice Jesucristo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermanos, esa es, aunque no es el tema, pero se me ocurre ahorita, por lo que mencionamos de los que murieron y de la promesa que nos dio a nosotros la vida eterna. Cuando este versículo es el 51, es una declaración absoluta o relativa. Dice que el que guarda, de cierto el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Eso es absoluto o eso es relativo? ¿Saben qué? Eso es absoluto. Nunca verá muerte. Usted dirá, entonces ¿por qué los creyentes mueren? No. Los creyentes no morimos. Los creyentes dormimos. Porque la palabra muerte significa separado de Dios. Y para el creyente morir no es separarse de Dios, sino ir a la presencia de Dios. Entonces este versículo es absoluto, pero ese no es el tema. Lo toqué solamente por el consuelo que da la palabra de Dios. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, miren cómo se enojaron: ahora conocemos que tienes demonio. Dijeron, ¿acaso amén? No. Tienes demonio. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Luego dicen, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Ahora, Abraham tenía más de 2000 años de haber muerto. Noten ese dato. Tenía milenios Abraham de haber muerto. Y miren lo que dice el versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el que murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Dos personas, el Padre uno, el Hijo otro. El que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro Padre. Vean qué joya de versículo, ese subrayenlo. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y luego lo afirma, ¿qué dice? Y lo vio y se gozó. ¿A quién vio Abraham? A Jesús. Solo que todavía no tenía un cuerpo, era lo que se conoce como el Cristo preencarnado. Vean cómo Jesús, en el principio era el Verbo. No dice que Cristo empezó cuando empezó el principio. Cuando el principio empezó, Él ya estaba presente porque Él lo creó. Y aquí dice que Abraham lo vio. ¿Se acuerdan aquellos tres que vinieron a Abraham en una ocasión y le dijeron que iban a destruir Sodoma y Gomorra? Y uno de ellos se quedó y dos más fueron, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí estaban en la eternidad. Abraham vio a Jesús. Claro, en ese tiempo no tenía cuerpo, porque el cuerpo sí empezó y nació en el pesebre. El cuerpo, pero la persona de Jesús es eterna. Está la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces a Jesús lo vio Abraham y dice que se gozó. Dice que se gozó. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos,
aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, es una declaración absoluta. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús dijo esto, hacía un poquito más de 30 años que había nacido su cuerpo en el pesebre. Pero el que vino del cielo a tomar ese cuerpo que nació en el pesebre era antes que Abraham. Así que cuando vengan los unicitarios y le digan Jesús no existía en el pasado, aprenda la palabra de Dios. Conozca estas doctrinas, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Hay el peligro de conocer un falso Jesús. Un falso Jesús. El verdadero Jesús dice, en el principio era el Verbo. Muy bien. Primer declaración absoluta, la declaración absoluta de la preexistencia del Señor Jesucristo. Por eso vino en carne a tomar un cuerpo humano. Segunda declaración, la declaración absoluta de que Jesús y el Padre forman un mismo Dios, pero son dos personas diferentes. Forman un mismo Dios, pero son personas diferentes. Nosotros somos moniteístas. ¿Qué significa la palabra moniteísta? Mono no es el chango que sube a agarrar la banana, ¿verdad? Mono significa uno. Mono, uno. Hasta en la electricidad, monofásico, trifásico, etcétera. Teísta significa Dios, de teos, Dios. Monoteísta, que creemos en la existencia de un solo Dios, pero formando tres personas. Lo explicaba la semana pasada y lo voy a estar repitiendo todo esto porque una de las técnicas de la enseñanza es la repetición. Decíamos que somos como el apellido de una familia. Tenemos una familia. Bueno, si esa familia tiene 3 miembros, ¿cuántas familias hay allí? Una sola. Pero si yo digo cuántas personas diferentes la una de la otra forman esa misma familia, entonces pudiera decir 3, 4, 5 y algunos tienen hasta otro por ahí. Bueno, familia. Tenemos la familia divina. Se apellida divina. Divina significa Dios. Se apellida Dios, la familia. Es una sola familia, es un solo Dios. Y tiene 3 miembros diferentes, las 3 personas totalmente diferentes, pero que forman la misma familia, el mismo Dios. Tenemos la familia divina que tiene 3 miembros. El miembro número 1, Dios el Padre, se apellida Dios, pero es el Padre. Persona número 2, se apellida Dios, pero es el Hijo. Miembro número 3, se apellida Dios, pero es el Espíritu Santo. Es la familia divina. Entonces, la siguiente declaración absoluta es que Jesús y el Padre, aunque forman un mismo Dios, pero son 2 personas diferentes. Miren lo que dice Juan 1, otra vez el versículo 1. En el principio era el Verbo. ¿Y qué más dice? Todos juntos. Y el Verbo era Dios. ¿Quiere repetirlo conmigo? Y el Verbo era Dios. Vamos a ver para que se escuche hasta Canadá, donde a veces no se escucha. Qué bien. El Verbo
era, ¿qué? Con Dios, con el Padre. Con significa junto a, ¿verdad? Junto a. Aquí está el hermano Sergio y la hermana María está con Sergio. Dos personas diferentes, uno cerca del otro, como buen matrimonio. Muy bien. Con. El verbo era con Dios. ¿Cuál es la declaración absoluta aquí? Que el verbo y el Padre pertenecen a la misma familia, pero son dos personas diferentes. Estaba con su Padre, con Dios, el Padre. Juan, ¿saben cómo se? Juan 8, otra vez. Vamos a tratar de no salir de Juan para que no batallen. Juan 8. ¿Saben cómo se llama ese grupo que niega que Jesucristo vivía con el Padre? Que niegan que Jesucristo tenía existencia eterna, que niegan que Jesucristo es diferente al Padre. Ellos dicen que es el Padre que se encarnó y desapareció el Padre y solamente se llama Jesús. Pero luego que ascendió a los cielos, se acabó el Padre y se acabó el Hijo y ahora solamente es el Espíritu Santo. Eso es actuar. La misma persona que actúa tres papeles. Por eso no son tres títulos, no son tres papeles, no son tres roles. Son tres diferentes personas que vivían al mismo tiempo en la eternidad pasada, en la presente y en la futura. Los tres, con diferentes funciones, son el mismo Dios, digno de toda adoración. Los tres todopoderosos, porque se apellidan Dios, es la única familia divina. No existe otro Dios que se apellide Dios, que sean como ellos. Los demás son dioses falsos. Pero el verdadero Dios solo son uno solo, que tiene tres miembros en su familia. Entonces dice, y el verbo era con Dios. ¿Saben cómo se llama ese grupo? Se llaman así, los unicitarios, los modalistas. ¿Por qué modalistas? Porque dice, es que estaba a modo de Padre, a modo de Hijo, a modo del Espíritu Santo, pero el mismo. O sea, niegan a Jesús, niegan la existencia eterna de Jesús y niegan que Jesucristo vino en carne y tienen el espíritu del anticristo. Por eso modalistas. Pero también se le llama sabelianos. Sabelianos fue el líder que allá como en el siglo II empezó con esa doctrina errónea y luego se apagó esa doctrina y hace como 100 años la volvieron a revivir. Esa doctrina ahorita está fuertísima y andan de casa en casa haciendo dudar a los creyentes porque entre otras cosas hacen dudar que dicen que hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús porque no existe el Padre y no existe el Espíritu Santo, entonces solo en el nombre de Jesús. O sea, es algo aberrante, terrible. Y engañan a los creyentes y les enseñan versículos mal interpretados y les dice tu bautismo vale, y ahí los creyentes están, ¿verdad?, dudando. Aquellos que no vienen y cuando vienen se duermen y luego andan, ay, ¿qué me dijo mi pastor? ¿Qué me dijo? Y ahora están ya comiendo herejías. Bueno, entonces, miren lo que dice Juan. Y se les conoce también como los Jesús solos. Como no creen en el Padre y no creen en el Espíritu Santo, para ellos es solo Jesús. 2000 años atrás Jesucristo declaró lo opuesto. Miren lo que dice Juan 8 y versículo 16. Y si yo juzgo, ¿quién está hablando? Jesucristo. Si tienen una Biblia donde la letra es roja, donde habla Jesús, que son casi la mayoría de las Biblias, entonces se da cuenta que Jesús está hablando. Versículo 12 dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, de aquí en adelante empieza a hablar Jesús. Versículo 16, está hablando Jesús y dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque, ¿qué más? Porque, ¿qué más? Fuerte. No soy yo solo. No existe el solo Jesús.
no soy yo solo, sino ¿quién? Yo, ¿y quién más? Y el que me envió, porque vivía yo en la eternidad con él. ¿Y cómo se llama el que me envió? El Padre. Conclusión hasta aquí, el Padre es diferente a mí, pero somos igual de Dios porque somos de la misma familia divina. Así que Jesús solo, el opuesto, es un solo Dios, acompañado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que nada de que Jesús solo. Ya llevamos 2 declaraciones absolutas. ¿Cuál fue la primera? La declaración, ¿se acuerdan? Hoy no vinieron los que contestan y que anotan. La declaración de la preexistencia eterna de Jesús. En el principio era el verbo. Segunda, la declaración absoluta que Jesús y el Padre son 2 personas diferentes, aunque pertenecen al mismo Dios, la familia divina. Tercer declaración. Bueno, en Juan 8 sigan leyendo, versículo 25. Dice así: entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Están enojados. Ahí deja de hablar Jesús y lo interrogan. Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Otra vez me envió. Estaba yo con él en el cielo. Pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él allá en el pasado, esto habló al mundo. Pero dice el versículo 27, pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, ¿qué? Solo. ¿Es el Jesús solo? No. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa es la segunda declaración divina. Tercera declaración absoluta. La declaración de que Jesús es la segunda persona de la Santa Trinidad y el Verbo. Vamos a leerlo todo. Dice en el versículo 1. En el principio era el Verbo. O sea, cuando empezó el tiempo, Jesús está fuera del tiempo. El Padre está fuera del tiempo. El Hijo está fuera del tiempo. La vida eterna no está en el tiempo. El tiempo es para nosotros, los seres humanos. Dios está fuera del tiempo. Él vive en la eternidad. Eternidad y tiempo no es lo mismo. Él vivía en la eternidad. Hizo el tiempo para regular la creación, para que nosotros nos rigiéramos por el cronómetro, el cronos, el tiempo. Entonces Él es eterno. La eternidad no pertenece al tiempo. Cuando Él era eterno, o mejor dicho, Él es eterno, cuando hizo el tiempo, dice en el principio, yo hice el tiempo en el principio, pero yo ya estaba antes del principio. El principio era el Verbo. Segundo, el Verbo era con Dios, 2 personas diferentes. Tercero, el Verbo era Dios. Aquí es donde los unicitarios se confunden y dicen, ¿ya ves que es el mismo Padre? No. El Verbo era Dios. Recuerden que se apellida divina la familia y que está compuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por pertenecer a la familia divina, entonces los 3 son dignos de adoración. Los 3 son el mismo Dios, la misma familia divina. Los 3 se les debe adorar. Los 3 son todopoderosos. Los 3 nos aman. Los 3 se involucraron en la salvación. El Padre dijo, el ser humano va al infierno, yo lo quiero salvar. El Hijo dijo, Padre, yo voy a salvarlos, envíame. Muy bien, ve al mundo. Y vino y nació y entonces murió en la cruz. El Padre resucitó su cuerpo y Él ascendió a los cielos y el Espíritu Santo se quedó para convencernos a todos los pecadores en el mundo de que Jesucristo es el Señor, convencernos de pecado, de justicia y de juicio para que entendamos la salvación. Los 3 están involucrados en la salvación. Un solo Dios, una misma familia. Entonces cuando dice, y el Verbo era Dios, ahora usted puede entender que no está diciendo, y el Verbo era el Padre. No lo dice así.
Lo que dice es el verbo era Dios, porque dentro de Dios hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces la declaración eterna de que, ¿cómo andamos de tiempo? La declaración absoluta de que Jesús es la segunda persona de la Santa Trinidad y el verbo era con Dios. Versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Este era en el principio con Dios. ¿Se dan cuenta? En el versículo 1 termina diciendo el verbo era Dios, que pertenece a la familia divina. Pero luego el versículo 2 dice, ¿cómo dice el 2? Este, o sea, el verbo era en el principio con Dios. El segundo miembro de la familia, ahí se refiere al Padre. En el principio, y el verbo era Dios, se refiere a que el verbo pertenece a la familia divina, Él es Dios. Y el verbo era con Dios, significa de que estaba con su Padre, que es la primera persona de la Santa Trinidad. Cuarta declaración, la declaración absoluta de que Cristo es Dios eterno, creador. Miren a Jesús. Él creó todo lo que hizo. Versículo 3. Todas las cosas. Está hablando del verbo. Todas las cosas por Él fueron hechos. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es tan eterno que cuando empezó el tiempo, Él, el Padre y el Espíritu Santo estuvieron presentes y ellos hicieron todas las cosas. Lo primero que hicieron fue el tiempo. Y luego hicieron toda la creación. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 10, Juan 1, 10. En el mundo estaba, ¿qué más dice? Y el mundo por Él fue hecho. O sea que cuando Jesús nació, ese bebito que nació en el ¿cómo se llama? El pesebre, nació un cuerpo que no tenía. El cuerpo sí es humano. Es lo que se conoce la segunda naturaleza de Jesús. Que Él es un solo Dios. Es la segunda persona, es una persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Todo eso lo voy a seguir explicando después, en otros sermones, porque todo esto tenemos que entenderlo, porque lo tergiversan las sectas. Pero dice, y en el mundo por Él fue hecho. Entonces, cuando nació el Cristo que vino en la eternidad y se hizo carne, hizo a su mamá, hizo a los animalitos que vinieron allí, hizo a los ángeles que cantaron y le dijeron a los pastores: ha nacido de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él hizo al hombre que dijo: no hay lugar para ustedes aquí. Él hizo al emperador romano que dijo: que haya un censo y todo el mundo regrese al lugar donde nació. Es el Cristo que te hizo aquí. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él hizo todas las cosas. Qué gran poder del Señor Jesucristo, que vino a hacerse humano para poner su cuerpo en la cruz por nosotros. Y por último, la declaración absoluta de que Jesús es la vida eterna. Por eso es el único que nos puede salvar. Versículo 4, en Él. Versículo 4, en Él. ¿Qué cosa? Estaba la vida. Si no conoces a este Cristo, no tienes la vida. Si tú conoces quién es Jesús, cuál es su verdadero papel, cuál es su naturaleza, seremos salvos. Si no, las personas creen en otro Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. La declaración absoluta de que Él es la vida eterna. Y la vida eterna la compara con la luz. ¿Saben por qué? Porque la luz es sinónimo de la verdad. ¿Qué sucede cuando nos están explicando algo? O sea, si yo diera lugar aquí ahorita y dijera: ¿se entendió bien el mensaje? Un grupo diría: amén, lo entendí bien, pastor. Bueno, bendito sea Dios.
Otro grupo diría, no me quedó claro. ¿Escucharon la expresión? No me quedó ¿qué? Claro. O sea, tengo oscuridad que representa las dudas. La duda se representa con la oscuridad. Por eso no me quedó claro. Cuando ya se entendió, ahora sí se aclaró todo. Ah, quedó bien clarito. Por eso la luz representa la verdad, fuera de la duda. La luz representa la salvación, opuesto a las tinieblas del pecado. La luz representa al propio y eterno Hijo de Dios, que vino a un mundo muy oscuro, en el que nosotros vivimos. Nacimos en un mundo, nacimos ciegos, nacimos en un mundo oscuro. Estoy hablando en términos figurados. Nacimos llenos de maldad y de pecado, oscuridad. Si la persona muere sin Jesucristo, se penetra en esa oscuridad tan palpable que dice, ¿y ahora para dónde agarro? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Sale el alma, ¿para dónde voy? Y de repente sale de esa oscuridad un miedo terrible. Y es arrastrado como un imán que no puede detenerse y lo arrastra hacia él no sabe dónde, porque está en oscuridad eterna. Y de repente siente un miedo terrible. Y ni siquiera el infierno alumbra, porque es un fuego que no alumbra. En Job 18 lo dice, que el fuego del infierno no alumbra. Y por toda la eternidad estará fuera de Dios. Muerto, que significa separado de Dios, y sin la luz que se llama Jesucristo. Pero cuando el creyente muere, como muerte significa separación, no se separa de Dios. El mismo Dios viene en persona a buscarlo. Y Jesús es la luz, lo acabamos de leer. Entonces el creyente, cuando cierra sus ojos en la muerte, los abre. Qué hermoso todo esto. Señor, aquí estás. Y Jesús dice, yo te voy a guiar aún más allá de la muerte. Y vamos tras de Él. Él es el guía de turista en algo desconocido. Y nos lleva hasta las mansiones eternas lleno de luz. Dice la Biblia que no habrá sol porque la presencia de Dios lo iluminará todo. Eso es el resultado de creer que Jesucristo se hizo carne, puso su cuerpo en la cruz, murió por nosotros, resucitó y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Puestos de pie y vamos a orar. Quiero hacer una oración e invitar a todo aquel que desee entregar su corazón al verdadero Cristo. El Cristo eterno, que su Padre lo envió, que tomó un cuerpo humano, que murió en la cruz y resucitó para salvarnos. Con reverencia, terminemos en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Te doy gracias por Jesucristo que lo enviaste, Padre, a morir por nosotros. Murió y resucitó, y Él salvará a todo aquel que crea en Él. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Si hay alguien aquí, Señor, o donde quiera que nos vean por internet, que no tiene la seguridad de su salvación, que en este momento le pida al Cristo glorioso, tu Hijo amado, que le salve. Así como estamos orando, yo te invito para que hables con Dios. Dile, Señor Jesús, ahora entiendo quién eres tú y por fe lo creo. Gracias por venir a este mundo. Gracias por morir en la cruz y resucitar para salvarme. Ahora llegas hasta mi corazón y yo te pido que entres a mi alma y me salves, Señor. Gracias. Creo en ti de todo corazón que tú eres el Señor, que moriste y resucitaste para salvarme. Entra a mi alma para que cuando yo muera vaya a tu eterna presencia. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que me salves a través de tu Hijo.
¿Cuántos hicieron esa oración? ¿Quieren levantar su mano? Dios te bendiga, hija. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Qué bien. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Gloria a Dios, todos ustedes. Yo quiero terminar esta oración orando aquí personalmente. ¿Quieren pasar? No les voy a preguntar nada, solamente pasen y voy a orar por ustedes. Pásenle los que levantaron su mano. ¿Pueden abrir los ojos? Pásenle, por favor. Pásenle, no hay ningún problema. Yo quiero orar por ustedes. Pásenle, pásenle. Me entrega él de corazón. Pásenle. Pásale, hijo. Dios te bendiga por esa seguridad que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Dios te bendiga por esa seguridad. ¿Quién más? ¿Quién más? Pásenle. Hubieron varios. Solo vamos a orar por ustedes. Hubieron como unas 5 manos. Vamos a ver. Muy bien. Este es el Cristo glorioso, el Cristo que salva, el Cristo eterno, el Cristo en el que hemos confiado. Díganle así a Jesucristo: Señor, creemos con todo el corazón que viniste del cielo, tomaste cuerpo humano y gracias por morir por mis pecados en la cruz. Gracias por resucitar. Ahora yo te recibo como mi único y eterno Salvador, para que mi vida esté en tus manos, en este mundo y aún más allá de este mundo. Gracias por permitirme conocerte. En el nombre de Cristo te lo agradezco. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse. ¿Están contentos, hermanos? Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso, ¿por qué no, verdad? Lo que Cristo hace por todo esto. Dios les bendiga. Estamos despedidos y nos vemos el miércoles por Facebook y el domingo aquí. Dios les bendiga.